los requisitos para aplicar esa facilidad. Que los ingresos que perciban por las operaciones provengan de la enajenación realizadas a contribuyentes del régimen simplificado, o sea, que sea reciclo. Yo reciclo, le vendo a otro reciclo. Tengo que llevar registros electrónicos, un sistema, un punto de venta, donde tenga la información de cada una de las operaciones realizadas durante el mes de calendario de los contribuyentes a que se les expedirá el CFDI de manera mensual. Considerar como fecha de expedición del CFDI el último día del mes por el que se emite el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que me dices 3 días, pero tú lo vas a considerar que fue en el mes. Ejemplo, hablando de enero. 31 terminó el mes. Yo tengo 3 días, 3 de febrero, para expedir ese CFDI. Pero el hecho que lo haya expedido esos 3 días, los tengo que considerar como parte de enero. No brincar el ingreso para el siguiente mes. Y bueno, me dice que en el CFDI que se emita, en el campo de descripción del servicio se deberá detallar la información del ticket, en este caso, porque se supone que llevo un control diario de mis ventas, entonces tengo que relacionarlo, ¿no? Dice que esta facilidad, o sea, la venta que hice en el día de Juan Pérez, no la tengo que incluir en el CFDI global diario, semanal o mensual por operaciones celebradas con el público en general. Y si yo opto por esto, por hacer esto, no puedo variarlo en el mismo ejercicio hasta el siguiente. ¿Sabe? ¿Cómo vamos, señores? ¿Todos bien? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Plazos para la cancelación del CFDI. Recordemos que con las modificaciones que hubo para este ejercicio, ahora para cancelar un CFDI, tengo a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición para que yo lo pueda cancelar. Si no lo cancelo en ese plazo y la autoridad me descubre, hay una multa que va del 5% al 10% del valor de la factura. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Recordemos que eso también aplica para las facturas del 2021. Aplican hasta el 31 de enero si pretendo realizar una cancelación. Y eso de aplicarlo hasta el 31 de enero me dice que no es aplicable a los CFDI globales emitidos por las personas físicas que tributen en el reciclo. Y bueno, el 113G del impuesto sobre la renta, la fracción 5, me menciona que para que yo cancele un CFDI global, procede en el mismo mes. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el mismo mes. Y ahí en las guías de llenados me dicen en qué momentos o en qué escenarios puedo cancelar un CFDI global. Entonces habría que darle una checadita. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿cómo va a expedir su CFDI el reciclo? ¿Cómo hacemos las facturas? Lo puede hacer a través de la aplicación Factura Fácil, mi nómina, mis cuentas, sin necesidad de sellarlas. Es decir, solamente con su clave C puede hacer su factura normalita. Sin embargo, esta facilidad va a estar aplicada hasta el 30 de junio de 2022. En otras palabras, a partir del 1 de julio, si yo reciclo, quiero expedir una factura, ¿qué creen? Ya van a ser con certificados de sellos digitales. Y por eso es importante contar con mi firma electrónica. ¿Para qué? Para que yo pueda tramitar esos sellos y pueda seguir facturando. Entonces, la facilidad solamente es por el primer semestre de 2022. Así que si ustedes ya están en reciclo, nada más cuiden ese detalle. Ya estoy en el reciclo. ¿Cuáles son las causales para que yo salga de él? O que la autoridad, mejor dicho, me pueda sacar de este régimen. Primero, si yo excedo los 3.500.000 pesos, pues le digo adiós al régimen. La autoridad me va a cambiar. Si no expido comprobantes de ingresos,
me hacen una verificación de expedición de comprobantes y no los estoy emitiendo, me sacan del régimen. No presentar pagos provisionales o mi declaración anual en los plazos establecidos. ¿Y cuáles son esos plazos? Otra vez, mensuales. Yo tengo que presentar mi declaración a más tardar el 17 del mes siguiente. Enero, 17 de febrero, febrero, 17 de marzo, y así sucesivamente. Mi declaración anual tengo todo el mes de abril para presentar. No contar con la firma electrónica avanzada. No conservar mis comprobantes de deducciones. El hecho que no tenga autorizado deducir gastos no quiere decir que los comprobantes no los tenga que conservar. Y omitir 3 o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no. Y eso de omitir los pagos provisionales mensuales, el artículo segundo transitorio, fracción 8, me da una facilidad donde dice que durante el ejercicio fiscal 2022 no va a ser aplicable esa regla, siempre y cuando tú presentes tu declaración anual en tiempo. ¿Qué no va a ser aplicable? No va a ser aplicable de que te van a sacar del reciclo si tú te atrasas en tus pagos mensuales. O sea, que no puedo presentar pagos mensuales durante todo el año. No dice eso. Pero si tú te atrasas, no va a ser una causal para que te saquen del reciclo solamente por el 2022. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al régimen simplificado de confianza. Esa regla es la 3.13.6 y deja de mucho de qué hablar. ¿Por qué razón? Esto es resolución miscelánea. Sin embargo, en ley, el 113E menciona que cuando el reciclo saliera del reciclo, o la autoridad lo sacara del reciclo, en el siguiente mes, ellos ya iban a empezar a pagar sus impuestos por una actividad empresarial o por un arrendamiento, dependiendo a qué te dediques. Sin embargo, esa regla cambia las reglas del juego. Dice que los contribuyentes deberán presentar al mes siguiente las declaraciones complementarias. O sea, que si yo estoy en noviembre rebasé los 3.500.000 y la autoridad me saca del reciclo que cree. Me tengo que regresar en enero y presentar los pagos provisionales. La realidad, aquí lo que muchas veces platicaba con otros colegas, es que esa regla sobrepasa la ley. En pocas palabras, las reglas no tienen que dar facilidades, no obligaciones. Y esa regla cambia totalmente ese panorama. Porque aquí me dice que tengo que complementar lo que significa otra vez el trabajo. Si estoy en actividades empresariales, pues necesito mi contabilidad y ver qué deducciones tengo, porque la tasa se eleva. Si bien es cierto, a lo mejor lo que pagué en reciclo lo voy a poder acreditar, pero pues la tasa máxima de 2.5 comparada con una del 35%, a todas luces indica que voy a terminar pagando un impuesto menor. Entonces, aguas, hay que tener cuidado con eso. ¿Puedo regresar al reciclo? La respuesta es sí y no. ¿Cómo que sí o no? Ok, es que va a depender. Si la salida fue porque eres un incumplido, entonces en ningún caso vas a poder volver a hacer reciclo. Oye, pues fíjate que me sacaron porque rebasé los 3.500.000 pesos. Si esa fue la causa, la respuesta es sí, puedes regresar a hacer el reciclo en el momento que cumplas otra vez con las condiciones. 2022, rebasé los 3.500.000. 2023, estuve en actividades empresariales, pero en ese año no rebasé los 3.500.000 pesos. 2024 puedo ser reciclo nuevamente y gozar de los beneficios. Siempre y cuando solamente la salida haya sido porque rebasé el monto de los ingresos. Eso hay que dejarlo muy claro.
Y bueno, como lo comentábamos, ¿no? Declaraciones mensuales. Aquí tenemos el fundamento, en la parte inferior la regla que me dice, la 3.138, que tienen que ser a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. ¿Cómo se van a presentar los pagos provisionales las personas físicas del reciclo? Recordemos que el reciclo en la exposición de motivos, este régimen se crea para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones, facilitar la presentación de tus declaraciones a los contribuyentes. Y la misma exposición de motivo mencionaba que ahora, como todo va a ser tan fácil, ese régimen no va a tener necesidad de contratar un contador, un asesor o un tercero que trabaje por él. En vez de pagar un honorario que contribuye al gasto público a través de sus impuestos. Por eso, el reciclo lo que buscaba era la facilidad administrativa para que pudiera cumplir con sus impuestos simplemente dando unos clics y listo. Tu declaración está llena, pagar y se acabó. Párale de contar. Ahí terminaría. Y bueno, en la práctica, ¿cómo se tiene que hacer este pago provisional? Vamos a verlo. Primero, esa es la tabla para ver qué tarifa vamos a aplicar a mis ingresos. Es una tabla mensual. Si nosotros obtuvimos ingresos en el mes hasta 25,000 pesos, vas a pagar un 1% sobre esa cantidad. Estos ingresos, recordemos que son antes de IVA. Si recibiste ingresos hasta 50,000 pesos, 1.10, hasta 83,333, 1.50, hasta 208, 333, 2%, y hasta 3,500,000 pesos, 2.5%. Aquí es muy benevolente la tarifa. Ahora bien, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la página del SAT, dar clic en declaraciones, régimen simplificado de confianza. Aquí tenemos actualmente un simulador, ustedes también pueden entrar, de declaraciones de pagos mensuales y definitivos. Tenemos que seleccionar mis obligaciones que voy a declarar. En este caso, si yo reciclo, también pago salarios, entonces tendría que hacer retenciones por salarios o asimilados a salarios. Seleccionar qué ejercicio, qué periodo y qué tipo de declaraciones. Mensual, periodo mensual, tipo de declaración normal, qué mes estamos declarando y darle clic a alguna de las obligaciones que seleccionamos. Por ejemplo, ISR simplificado de confianza. Siguiente, ya me aparece un recuadro de la que voy a presentar. Empieza a cargar la información. Recordemos que ahora todos estos formularios, todo lo que son los CFDI, son la materia prima para llenar los formularios. De ahí se va a sacar toda la información. Al momento de vender, pues tengo que timbrar mi factura. El SAT ya sabe cuánto estoy vendiendo, si lo estoy cobrando o está a crédito. Entonces, esa información es la que va a ser útil para que el formulario se llene de manera automática. Ya no le puedo decir que no tuve ingresos. Y en el formulario me aparecen los ingresos cobrados del mes. Aquí en mi ejemplo aparece 0 porque no se facturó nada, pero teóricamente aquí se van a ir sumando las facturas. Si ustedes ven, el recuadro está en gris. ¿Qué significa? Que no lo puedo editar. Esa cantidad automáticamente va a aparecer. Para los contadores que han presentado, por ejemplo, declaración anual de personas morales, ya ven que los ingresos ya vienen precargados. Oye, yo les quiero modificar los ingresos, me manda que modifique mis pagos provisionales. Aquí, ¿qué va a suceder? No estoy de acuerdo con el ingreso, tengo que revisarlos y si hay un error en una factura, tendría que cancelar esa factura para que no se reflejara ese ingreso en mi declaración. Tengo otro campo que son ingresos adicionales del mes. Ese no puede faltar. Por si se nos pasó facturar algo, bueno, pues ahí tenemos ese ingreso adicional por el que se tiene que pagar el impuesto. Posteriormente, ya que tenemos los ingresos cobrados del mes,
Vamos a la determinación. Y en la determinación, pues ya tenemos automáticamente el porcentaje que nos van a estar cobrando. Déjenme ver si tengo un apuntador, aquí está. Tengo el porcentaje que nos van a estar cobrando. Ya nos calcula el impuesto y nos menciona si tenemos ISR retenido. Aquí anticipándome un poquito, recordemos que yo como persona física reciclo. Si le presto servicios, enajenación a una persona moral, con el simple hecho de facturarle a una persona moral, la persona moral tiene la obligación de retenerme el 1.25% y ese impuesto que él retiene lo tiene que pagar al SAT. Y aquí, en este campo, se nos tendría que reflejar esas cantidades que el cliente nos retuvo. En ver detalles, lo que va a aparecer es esto, el ISR retenido. Tenemos mes, números de facturas, bueno, fueron canceladas o vigentes, subtotal, descuentos, impuestos retenidos. Y observen que estos campos están en gris. O sea, yo no le puedo poner un ISR o colocar un ISR mayor. Es lo que aparece en base a los comprobantes. Y aquí me dice, suma de facturas emitidas de ingresos del mes con método de pago PUE. ¿Qué significa? Pago en una sola exhibición. Quiere decir que ya fue, en mi caso, cobrada y pagada por parte de la persona moral. Creo que hay una pregunta en el chat. Reviso. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buen día, Raquel. Menciona, los ingresos que se acumulan para el cálculo del impuesto es entonces el bruto antes de IVA. Sí, exactamente, son los subtotales antes de IVA, porque aquí estamos hablando de ISR, entonces es el ingreso antes de IVA el que se va a considerar para pagar este impuesto. Otra vez, entonces regresando a esto, vamos a continuar con esta diapositiva. Pago. En el caso del pago, pues bueno, ya tenemos que es a cargo 5 pesos en mi ejemplo. Tenemos también derecho de aplicar lo que es el subsidio al empleo. Otra vez, si el reciclo está pagando salarios y en ese pago, en ese timbrado hay un subsidio para el trabajador, entonces yo puedo acreditarlo o restarlo del impuesto a pago. Si tenemos saldos a favor de ISR, también puedo aplicar su compensación. Y finalmente, pues obtenemos la cantidad a pagar. Y así de sencillo, nada más es pagar el impuesto, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA? El IVA sigue el mismo escenario. Mis actividades grabadas van a aparecer en base a los FDI cobrados. El IVA acreditable del periodo, que es lo que nosotros le pagamos al proveedor al momento de hacer un gasto, nosotros pagamos un IVA. Entonces tenemos el beneficio de que ese IVA que yo pago, se lo resto al que tengo al impuesto a pagar del mes o al IVA a cargo. Por ejemplo, 500 pesos me genera un IVA de 80 pesos. Si yo pagué un IVA a mi proveedor, se lo resto para determinar realmente cuánto voy a pagar. Sin embargo, este campo pues ya tampoco es editable, o sea, ya no lo puedo inventar que pague un IVA de más, porque esta información nuevamente viene de los CFDI. Únicamente lo que me va a permitir es, me da una cantidad, IVA pagado en gastos de adquisiciones. Esta cantidad yo tengo que identificarla si fueron para actividades grabadas tasa cero o para actividades exentas o no objeto. ¿Qué sucede con el IVA? Recordemos que cuando parte del gasto lo aplico para obtener actividades exentas, el IVA no lo puedo acreditar. Pero creo que eso el contribuyente ya lo sabe, ¿no? Yo creo que a veces hay temas que sí se nos complican hasta los contadores y como que el contribuyente, pues siento que también se les va a complicar, pero bueno. La idea es simplificar eso, ¿no? Bueno, el IVA pagado de adquisiciones, si yo les doy clic para ver este tema, me despliega esa ventana donde me dice IVA pagado en gastos de adquisiciones.
Y me preocupa algo, ahorita lo vamos a ver. Aquí me dice, a continuación se muestra el detalle de prellenado del IVA acreditable. Ese detalle lo puede consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas. Suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes con método de pago en una sola exhibición, pues forma de pago bancarizada y uso de CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general. Otra vez, ¿qué quiere decir? Que la autoridad lo que va a hacer su sistema es hacer un filtrado. Ya sé que tú tienes todas tus facturas del mes. Primer filtrado, que el CFDI tenga pago en una sola exhibición. Ya separamos lo que tienen pagos en una sola exhibición. De ahí vamos a ver cuáles fueron con forma de pago bancarizadas. Ok, el otro filtro ya los dejamos de este lado. De esos que ya vimos que fueron pagos en sola exhibición y forma de pago bancarizadas, vamos a ver el uso de ese comprobante. Si dice adquisición de mercancía y gastos en general, ahora sí, los colocamos de este lado. Oye, ¿y qué pasa con la adquisición de inversiones? ¿Sí? Entonces vemos que toda esta información es el insumo para que se haga este llenado. Ahora, entiendo que el uso del CFDI hasta la versión 3.3, pues si querían le poníamos, si no le poníamos por definir. Sé que en la versión 4.0 ya es obligatorio poner un uso al CFDI, pero ¿qué pasa si no cae entonces en adquisición de mercancía y gastos en general? Entiendo que no se va a considerar como IVA acreditable lo que venga en ese comprobante. Así lo entiendo. Y va a ser interesante este primer mes. ¿Por qué razón? Porque ese primer mes, recordemos que tenemos periodos de convivencia. CFDI 3.3 y CFDI 4.0. Que ese periodo de convivencia va a estar hasta el 30 de abril de este año. Y a partir del 1 de mayo, la única versión será la 4.0. Entonces va a estar interesante el sistema, cómo lo va a estar llenando. Yo considero a mi criterio que debería dejar manipularlo en base a la información que nosotros tengamos. Pero bueno, hay que esperar. Vamos a ver ahorita en la práctica. Recordemos que este es un simulador. ¿Sí? Ustedes pueden entrar y lo pueden ver para que se vayan familiarizando con el formato. Y bueno, así el tema, así van a estar el tema. Una vez que tú tengas este dato del IVA acreditable del periodo, pues bueno, ya vas a tener la cantidad que tú vas a pagar. ¿Sale?